45. Información para el cambio. Bien, señores, de esta forma comienza Foro 45, Información para el Cambio a través de Teleradio América, líder en noticias, líder en comentarios. Hoy en Foro 45 tenemos al prestigioso abogado, litigante, el doctor Valentín Medrano, un joven brillante, ¿verdad?, de la abogacía en República Dominicana, y con él vamos a conversar sobre temas interesantes, principalmente sobre la situación de la justicia en nuestro país. Saludos, Valentín. Saludos a nuestro hermano Francis Javier, al equipo técnico de Teleradio América, al canal y sus ejecutivos, su propietario, don Luis García, caro amigo. Ok. Caro amigo que me sale barato. Ok. Sí. Y a la grey de seguidores de este programa, con el que nosotros hemos conectado. Se te olvidó a Dani Pérez. Yo dije los ejecutivos, encabezado por don Dani Pérez. Oh, Dani claro, Pérez. Claro, don Dani, es que está frío con don Dani. Sí. Y a los seguidores de este programa que nos habían exigido, yo estaba reticente, debo decirlo, estaba reticente, renuente a las invitaciones de Francis, pero los dueños del programa, Sí. los que pagan, que son los consumidores que están detrás Los de anunciantes. No, nada más los anunciantes pagan el programa, pero ellos pagan porque ahí se les reditúa por la inversión que hace, que no es un pago sino una inversión, por el consumo de su producto y la mención que hacen los verdaderos dueños, que es el pueblo, el público que está en sus hogares, que le dice, sí, vi tu producto anunciado a través del programa Foro 45 en Teleradio América, y ahí estaba uno que se llama Francis Javier, que es una leyenda a nivel de la comunicación de la República Dominicana, un histórico y un referente, y llevan a una persona que se llama Valentín Medrano, cuando en cuando, cuando a Francis se le ocurre. Mira, Valentín, después ya de esa introducción tan distendida, ¿por qué tantos escándalos en la justicia en República Dominicana? Tú que te mueves en ese espacio tan conflictivo. Mira, Francis, eso es sencillo. ¿Sencillo? Sí, claro. ¿Por qué tanto escándalo? Porque ya la justicia dominicana tiene que manejarse con más niveles de transparencia. Ok. Eso es un punto que hay que tomar en consideración. Segundo, porque se han incrementado de forma alarmante los medios y los métodos en la comunicación. Ok. Tercero, porque cualquiera es un comunicador. Cuarto, porque al haber más transparencia, mayores medios, Más difusión. pues entonces las cosas que antes eran asuntos pueriles, por así decirlo. Pasaban imperceptibles. Imperceptibles, exactamente, que no demandaban de la importancia, atención. ese análisis. Exactamente. Hoy día no ocurre de la misma manera. Okay. Por vía de consecuencia, eso hace que el sector justicia tenga que necesariamente adecuarse a esa nueva realidad. Ser más transparente. Totalmente. Y tú decías antes del inicio del programa, y quiero hacerlo parte de los comentarios que van a ser parte, vamos a decirlo así, del abordaje del tema de la justicia para el que hemos sido convocados a este prestigioso programa, que me siento muy bien, que no sé por qué no me invitan más. El asunto de la justicia antes y después, de que hemos mejorado, y ciertamente lo que tú esbozabas. La justicia de Trujillo. Oye, imposible que sea comparable, no puede comparar. ¿Verdad? No. Mira, y he de decir que en todos los regímenes, dictatoriales incluso, hay personas que son referentes desde el punto de vista jurídico. Sí. O sea, hay conocedores al dedillo de los asuntos jurídicos, referentes internacionales incluso, pero en lo que tiene que ver con la práctica, si se ponen al servicio de las libertades, exacto, bueno, pues pueden trascender de forma diferente a cuando son, qué sé yo, parte, advenedizos de esa curia nociva que es el poder dictatorial. Ahora bien, bueno, en el caso de Trujillo, todo el mundo le reconoce, los historiadores que han abordado el tema, ni tú ni yo vivimos esa época, que él se rodeó de la crème de la crème, sí, de la intelectualidad dominicana de la época. Sí. Y por eso vemos una persona con tantas luces
desde el punto de vista intelectual, como el doctor Joaquín Balaguer, como un súcubo, como una adláter del régimen trujillista. Y así como él, otros grandes conspicuos genios del momento, que, bueno, se vieron algunos forzados y otros de forma muy, muy alegre, muy contentos, pues le sirvieron al trujillato. Pero hay que observar también de que muchos intelectuales no sucumbieron a las ofertas del régimen. Pocos. Pocos no sucumbieron. No, muchos. Pocos no sucumbieron. Ahí está Jiménez Grullón, ahí está Juan Bosch. Y te vas a encontrar que la lista es más pequeña que los que acompañaron al régimen. Bueno. Pocos no sucumbieron. En el caso, por ejemplo, del gobierno del profesor Juan Bosch, el gobierno también de Camaño, el gobierno en armas, Sí. Una gran cantidad de jóvenes intelectuales dominicanos y de abogados prominentes les acompañaron. Bueno, este es el caso del doctor Salvador Roble Blanco, que luego llegó a ser presidente de la República. Pero esa justicia de Trujillo, hablando de justicia, era una justicia... No, eso no era justicia. Eso no era justicia. Eso me parecía mucho a la justicia del rey. Que era la merced que se le solicitaba, era por la merced, por la gracia del rey, si él consideraba darme un chance, como dice, dame una oportunidad, que tenga la benevolencia, la bonomía de espíritu, la actitud de absolverme de un delito del que me acusan, indefectiblemente si era culpable o no, o sea, porque eso poco importa. Entonces podemos decir que en la tiranía de Trujillo, claro, como tiranía al fin no había justicia. Todo respondía a él. El elemento, los jueces respondían a él y a sus intereses. Los jueces respondían a él y había toda una claque, un esquema, un organigrama, donde bajaban, bueno, porque no hay forma de que en una sociedad increciendo, creo que éramos 3 millones de personas en esa época aproximadamente, pero no hay forma de que usted le pueda afrontar la realidad de 3 millones de gente. Entonces tenía que haber, obviamente, entre él y la persona receptora de la Administración de Justicia, tenían que haber un esquema, un organigrama y la participación de otros elementos. Pero esos elementos eran parte de la misma tiranía y actuaban con el mismo nivel de sadismo que el sátrapa. La justicia en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, fallecido. Bueno, lo mismo. Pero no hubo un avance. Sí, claro, comparativo. Un avance. Es que nosotros hemos ido evolucionando y hemos ido desarrollando y avanzando lentamente unas veces, una vez más rápido. Retrocedemos, volvemos. Exactamente. Todo ha dependido muchas veces de quién sea el gobernante de turno. ¿Y qué importancia le dé? Y qué importancia le dé al sistema de justicia. Porque tú una vez me dijiste algo que ha quedado en mí, me marcó mucho, que tú decías que los presidentes de República Dominicana deberían ser todos abogados. Todos deberían ser abogados. Aunque sea, por ejemplo, en el caso del presidente Danilo Medina, yo prefiero que él vaya a la universidad 4 años y venga como ingeniero que es y como economista, pero también adicionalmente a ello la condición de abogado, porque el Estado es una construcción jurídica. Exacto. Y todo lo que emana del Estado es jurídico. La relación que hay del Estado con, por ejemplo, usted dice, bueno, la relación del Estado con la ciudadanía, derecho administrativo. La relación entre los ciudadanos, el derecho privado, derecho civil. La relación del Estado con respecto a los ciudadanos que han proscrito la ley, derecho penal. La relación, por ejemplo, de las víctimas con respecto al tipo penal y al Estado, sigue siendo el derecho penal. Dentro del derecho penal, entonces, las acciones que le corresponden y los derechos a las partes envueltas en los conflictos. Y así tú vas a encontrar la relación, por ejemplo, de los médicos con respecto a los pacientes, ley de salud. Pero la relación de esos pacientes cuando son afectados por una mala práctica médica, artículo 319 del Código Penal y la misma ley de salud. Y la relación de los ingenieros, por ejemplo, en las construcciones, bueno, en principio hay un derecho privado
que congloba la relación entre los ingenieros, pero ¿qué pasa? Que tú necesitas la ley 674 que tiene que ver con ornato, tiene que ver con la ley 176 de los ayuntamientos. El Estado es una ver, construcción jurídica, como tú bien señalas. Si hay un vicio de construcción, entonces entra el derecho civil con respecto a los cuasidelitos. Si ese vicio de construcción produjo algún tipo de accidente, es posible incluso que tú te puedas ir al ámbito del derecho penal. Quiere decir que el derecho tiene es que ver la con el manejo del Estado más general que puede haber, la que más congloba, la que más abarca. Bien. No, por ejemplo, ustedes, los comunicadores, si dijiste una palabra extraña por aquí, no, ley 6132 Exacto. sobre libre expresión del pensamiento y las limitantes que tiene con respecto a la difamación e injuria en los artículos 33. Entonces, esa justicia de Balaguer, para seguir esta secuencia, ¿no? Hasta llegar aquí. No, la justicia de Balaguer, mejor que la de Trujillo, innegablemente, pero recuerda. Pero respondía ese aparato. Recuérdate, el personaje más famoso que tuvo la justicia de Balaguer fue Severino. 20 años. 20 y 30. ¿Tú el que 20 iba y 30. ahí? 20 y 30. Que dicho sea de paso. Le cantó 30 años a Salvador Jorge Blanco. Un abuso. Sí. Y yo le decía a un amigo que la gente cree que esa posturas alegres de ser un servil a los intereses más nefastos de un Estado, de un gobierno, vamos a decirlo así, no del Estado, de un gobierno, en detrimento del Estado de Derecho, en detrimento de la justicia, eso se paga. Claro. Óyeme, hay un régimen de consecuencia, incluso uno invisible. En el caso, por ejemplo, del doctor Severino, del juez Severino, ese señor, el sentimiento de culpa, que es un asunto que la gente dice, bueno, ¿qué es lo que es sentimiento de culpa? Yo soy un sinvergüenza y yo hago toda la maldad que puede y eso no va a traerme consecuencias. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y he visto, en términos personales, que el pasado se te vuelve contra ti en algún momento y te la cobra. En el caso, por ejemplo, de ese tipo de accionar malsano, marginado de las garantías de derecho, que es la obligación de cada juez, dar a cada quien lo que corresponde según la justicia, según las leyes, y marginarse de eso parecería no tener ningún tipo de implicación. Ah, no, yo lo hago por servirle a fulano de tal, fulano me está presionando o yo le estoy haciendo. Eso se paga. Y tú lo ves, busca los jueces que se apartan regularmente. Terminan mal. Oye, terminan mal porque terminan mal. Y con el estigma social. Al final, ¿qué tú ganas? Por ejemplo, Severino hizo un papel, jugó un papel, jugó un rol. Ahora, ¿la sociedad se lo reconoce? No. Le rinden pleitesía, es un referente de una mala justicia. De lo que no se debe hacer. Exacto. De lo que no se debe hacer. Entonces, ¿cómo muere? Con muchísimo dolor, por el mismo sentimiento de culpa. Enfermedades inexplicables. Porque hay una relación psicosomática que se puede dar entre la enfermedad que se crea aquí en la mente por el mal hacer, por el no hacer lo que corresponde, y eso se manifiesta después corpóreamente. Hay que señalar que esa justicia del fenecido Joaquín Balaguer, ¿verdad?, del expresidente Joaquín Balaguer, era todo un aparato de persecución política. Sí, claro. De persecución política que comenzaba desde el apresamiento de la policía, que te hacía unos expedientes muchas veces mostrencos, y muchas veces la justicia te liberaba. Y el policía no ejecutaba. Y el policía no ejecutaba. No, eso no sale de aquí. Una sentencia no tenía ningún tipo de valor. Desde el punto de vista Balaguer ejecutivo. una vez dijo que bajo ningún alegato franco, jurídico, ese señor va a salir de la cárcel, a pesar de que había una sentencia. Una defecio, una locura y un irrespeto no solamente a la garantía de derechos, sino a la normativa procesal constitucional. Llegó a decir que la Constitución era un pedazo de papel. Bueno, no es una expresión de él, no, sino de un jurista francés. Correcto. Pero él lo tomó como arma, ¿verdad? Y se la mostró así a sus contrarios como una forma de intimidar. Bueno, pero tú te has dado la respuesta. Balaguer no creía en la Constitución, ni creía por vía de consecuencia en las garantías de derechos que estaban insertas en el artículo 8 de la antigua Constitución dominicana. Pero era una justicia en el más o menos menos mala que la anterior. Que la anterior. Porque no en todos los casos el Ejecutivo
incidía de forma directa, tan directa, exacto, tan interesada. Había cierta cosa que se respetaba. Correcto, había cierto, Trujillo no respetaba nada. Exactamente. Exacto. No había ordinariedad. Exacto. En el caso, por ejemplo, de Trujillo, en el caso de la justicia de Balaguer, habían crímenes considerados o delitos considerados ordinarios que lo dejaba a la discrecionalidad del aparato judicial, por así decirlo. Claro está que con elementos como el referente Severino. Con la justicia de Leonel Fernández. Bueno, Leonel, sin lugar a dudas, y eso hay que reconocerlo, hizo avanzar la justicia. Porque el PRD no, después de la salida de Balaguer, de los 12 años, el PRD no hizo esas grandes... No hizo esas grandes transformaciones. No, las grandes transformaciones se dieron por el PRD. Fueron a instancias del PRD, pero no en un gobierno del PRD. Fue en el año 1994, cuando se hicieron las reformas en el sistema de justicia de la República Dominicana, incluso una constitución nueva en el año 1994. Que fue a raíz de todas estas crisis políticas, de estos fraudes. A instancias del PRD se dio ese acelerón, por así decirlo. Peña Gómez jugó un papel fundamental en eso. Claro. Peña Gómez tiene el atributo de haber sido la persona que ideó prácticamente todo lo que tenía que ver con esa reforma. Planteaba con mucho ahínco la necesidad de tener un poder judicial independiente. Jueces probos. Exactamente. Sí. Ahí se creó por primera vez, se votó la Constitución del año 1994 y se escogieron una cantidad inmensa de jueces. Sí. No sé si tú recuerdas. Ahí comenzó la primera ola de reforma. Que tuvo otra gran apertura en términos de selección de jueces en el año 1998. Que también en ese caso hubo una especie de repartición, porque el poder político siguió siendo incidente en lo que tenía que ver con la forma y tipo de selección de los candidatos o de los posibles prospectos de juez. Bien, señores, Foro 45, información para el cambio, pausa comercial.